Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos culebrones que nos tienen a todos con la boca abierta, especulando y debatiendo sin parar. El título de nuestro vídeo de hoy es bastante jugoso, ¿verdad? Kerem Bürsin engañó a Hande Erçel para reconciliarse, el secreto. Ay, Dios mío, solo el título ya nos hace pensar un montón de cosas. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desmenuzar este tema que ha revolucionado las redes sociales y ha puesto a prueba la paciencia de los fans de esta pareja tan querida. Si son nuevos por aquí, no olviden darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Ahora, vamos a lo que vinimos. El título sugiere una historia de engaño, reconciliación y, lo más importante, un secreto. La pregunta del millón ¿es esto cierto? ¿Hubo una infidelidad por parte de Kerem Bürsin que, de alguna manera retorcida, lo llevó de vuelta a los brazos de Hande Erçel? ¿O es simplemente un rumor que ha explotado en Internet? ¿Y si hubo un secreto, cuál es? ¿Algo que nadie esperaba? Para entender el contexto, debemos retroceder un poco. Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos conquistó a todos con su química explosiva en la serie Sen Kalkam, se convirtieron en una de las parejas más seguidas y queridas del panorama turco e internacional. Sus publicaciones juntos, sus gestos de cariño, todo alimentaba la fantasía de los fans de que su amor traspasaba la pantalla. Fueron años de idas y venidas, de rumores de ruptura y de reconciliación, hasta que finalmente pareció que habían tomado caminos separados de forma definitiva. O eso pensábamos. Y aquí es donde entra la intriga del título. Kerem Bürsin engañó a Hande Erçel para reconciliarse. Esto nos plantea varias preguntas. Primero, ¿a quién engañó Kerem? ¿Fue con alguien conocido o fue una relación secreta? Y segundo, y esto es lo más desconcertante, ¿cómo un engaño podría llevar a una reconciliación? Normalmente un engaño es el fin de una relación, ¿no creen? A menos que estemos hablando de una estrategia muy peculiar o de una situación completamente diferente a lo que la palabra engaño usualmente implica. Empecemos por explorar las bases de este rumor. En el mundo de la farándula los rumores vuelan, y a veces una pequeña chispa puede convertirse en un incendio forestal. Hay tantas cuentas de chismes, tantos foros y tantos fans analizando cada movimiento de sus ídolos, que es fácil que una especulación se convierta en la verdad para muchos. Una de las teorías que circulaba, y que podría dar pie a este titular tan impactante, es que Kerem, tras su ruptura con Hande, quizás intentó rehacer su vida con otra persona, o quizás se le vio con alguien más. Y en ese proceso, se dio cuenta de lo que realmente significaba Hande para él. O de forma más dramática, que esta otra relación terminó mal, o se hizo pública de una manera que lo hizo reflexionar sobre su relación anterior. Sin embargo, la parte del engaño para reconciliarse es lo que realmente pone los pelos de punta. ¿Significa esto que Kerem estaba en una relación con otra persona mientras aún estaba con Hande, y que al ser descubierto, o al ver las consecuencias, se dio cuenta de su error y buscó volver con Hande? ¿O acaso se refiere a un engaño en un sentido más figurado? Quizás Kerem sintió que no estaba dando lo suficiente en la relación con Hande y engañó a su propia conciencia o a sus propias inseguridades al creer que necesitaba algo más, solo para darse cuenta después de que lo que tenía era lo perfecto. Esto suena un poco rebuscado, pero en el mundo de los dramas turcos y de la vida real, todo es posible. Otra posibilidad es que el engaño no sea directamente con otra persona, sino con la verdad. Quizás Kerem se mantuvo distante o actuó de cierta manera que Hande percibió como un engaño, y esto, irónicamente, provocó una crisis que al resolverse, los acercó de nuevo. A veces las parejas pasan por pruebas muy duras que si las superan juntos, fortalecen su vínculo. Y luego está el secreto. ¿Qué secreto podría haber detrás de todo esto? Si Kerem engañó a Hande, el secreto sería la identidad de la otra persona, o los detalles de esa relación. Pero si el engaño fue en un sentido figurado, el secreto podría ser lo que Kerem realmente sintió en ese momento, o lo que Hande descubrió sobre él. Para abordar esto vamos a revisar lo que se ha rumoreado, y lo que se ha dicho públicamente. Hemos visto muchas veces a Kerem y Hande separados en redes sociales, y luego aparecen juntos en eventos o publicaciones. Estos vaivenes han alimentado la especulación sin fin. Los fans están divididos,
algunos apoyan ciegamente a la pareja y desean su reconciliación, mientras que otros son más escépticos y creen que las rupturas son finales. Recuerdo que hubo momentos en que se les veía juntos, y luego se decía que no estaban en una relación. Esto generaba mucha confusión. Si hubo un periodo en el que Kerem estuvo saliendo con alguien más o se le asoció con otras personas, y luego volvió con Hande, es natural que los fans busquen una explicación. Podríamos estar ante un caso de manipulación emocional, donde una persona finge interés en otra para conseguir la atención de la persona que realmente le interesa. O quizás Kerem se dio cuenta de que la atención que recibía de Hande era única y que no podía compararse con nada más. La popularidad de Love is in the Air los catapultó a ambos a un nivel de fama estratosférico, y las relaciones en el ojo público son increíblemente difíciles de mantener. La presión, los viajes, las agendas apretadas, todo puede afectar. El secreto podría ser algo que ninguno de los dos ha querido revelar. Las celebridades a menudo protegen su vida privada con celo, y lo que sucede detrás de las cámaras es un misterio para el público. Si hubo una infidelidad, es muy probable que ambos hayan decidido mantenerlo en privado para evitar un escándalo mayor y protegerse a sí mismos y a sus carreras. Analicemos la psicología detrás de una posible reconciliación tras un engaño. Algunas personas, cuando se sienten seguras en una relación, dan por sentado a su pareja. Al perderla o al sentir que la pierden, el miedo a la soledad o el darse cuenta de lo valiosa que era esa persona, los impulsa a actuar. Un engaño, por más doloroso que sea, puede ser un catalizador para el cambio. Si Kerem se dio cuenta de que su comportamiento lo llevó a perder a Hande, y si él estaba realmente arrepentido, podría haber hecho esfuerzos extraordinarios para recuperarla. ¿Pero qué significa engaño en este contexto? Si Kerem tuvo una aventura mientras estaba con Hande y luego buscó su perdón, eso es un engaño. Pero si él ya estaba separado de Hande y luego tuvo una relación con otra persona, y esa relación le hizo darse cuenta de que quería volver con Hande, entonces no hay un engaño hacia Hande. Sería más bien una elección personal que afectó su vida sentimental. El titular, tal como está formulado, sugiere un engaño directo a Hande. Si asumimos que el titular tiene una base de verdad, y que Kerem efectivamente engañó a Hande para reconciliarse, entonces el secreto podría ser la identidad de la persona con la que Kerem tuvo esa relación. ¿Fue alguien del medio? ¿Alguien desconocido? ¿Alguien que causó celos a Hande? El suspense es enorme. Por otro lado, en el mundo de las redes sociales, los títulos sensacionalistas son moneda corriente. Es posible que este titular sea una exageración o una interpretación muy libre de eventos que sucedieron. Quizás hubo malentendidos, quizás hubo conversaciones privadas que se filtraron y se sacaron de contexto. La prensa del corazón a menudo construye narrativas que venden, y no siempre se basan en hechos comprobados. Consideremos la posibilidad de que la reconciliación no haya sido exitosa. Si hubo un engaño y Kerem intentó volver con Hande, ¿lo logró? A veces, la confianza una vez rota es muy difícil de reconstruir. Si el titular implica que la reconciliación se dio gracias al engaño, entonces es una historia aún más compleja. ¿Y si hubo un secreto involucrando a una tercera persona, qué papel jugó esa persona? ¿Fue cómplice? ¿Fue una víctima? La cantidad de variables es inmensa, y es por eso que estos temas generan tanta conversación. Pensemos en las posibles reacciones de Hande. Si ella fue engañada, ¿cómo reaccionó? ¿Perdonó? ¿O decidió seguir adelante? La fuerza y la independencia de Hande Erçel son admiradas por muchos. Si ella fue víctima de un engaño, su decisión de perdonar o no perdonar sería un testimonio de su carácter. Ahora intentemos desglosar el secreto en sí. ¿Podría ser algo más profundo que una simple infidelidad? Tal vez Kerem se dio cuenta de que estaba en una relación que no lo hacía feliz, o que sentía que estaba decepcionando a Hande de alguna manera, y actuó de forma impulsiva. El engaño podría ser una metáfora de su propia insatisfacción o de sus acciones equivocadas. ¿Y si el secreto es que Kerem no engañó a Hande, sino que ella descubrió algo que lo hizo cambiar su comportamiento, y él, al sentirse expuesto, buscó arreglar las cosas? A veces, una confrontación puede ser el primer paso hacia una reconciliación. Otra interpretación es que el engaño se refiere a una estrategia de marketing, o a una situación orquestada para generar publicidad. En el mundo del espectáculo, a veces se crean controversias para mantener a la audiencia interesada.
Pero esto sería una teoría mucho más cínica. Lo que está claro es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un torbellino de emociones, tanto para ellos como para sus seguidores. Su química en pantalla era innegable, y eso hizo que muchos fans esperaran que su relación fuera tan sólida como parecía. El título Kerem Bürsin engañó a Hande Erçel para reconciliarse, el secreto nos deja con muchas preguntas abiertas. ¿Fue un engaño literal? ¿Quién fue la tercera persona involucrada? ¿Cómo manejaron la situación? ¿Lograron reconciliarse de verdad? Y si lo hicieron, ¿cómo es su relación ahora? Es crucial recordar que al final del día, son personas reales con vidas complejas. Los rumores y las especulaciones pueden ser divertidos de discutir, pero debemos ser conscientes de que a menudo son solo eso, rumores. No tenemos acceso a la verdad absoluta, y lo que se publica en los medios a veces está lejos de la realidad. Sin embargo, no podemos negar la atracción que generan estas historias. Nos hacen reflexionar sobre el amor, las relaciones, los errores y las segundas oportunidades. La idea de que un acto aparentemente destructivo como un engaño pueda, de alguna manera retorcida, conducir a una reconciliación, es un tema que ha sido explorado en innumerables dramas y películas. Si el secreto es que Kerem tuvo una relación paralela y al final se dio cuenta de que Hande era la mujer de su vida, y buscó su perdón, esto habla de una intensidad de emociones y una lucha interna. La pregunta sería si Hande pudo superar esa herida y darle una nueva oportunidad. En el mundo del espectáculo turco, las relaciones a menudo están bajo un escrutinio público implacable. Cada foto, cada comentario, cada ausencia, se analiza hasta la saciedad. Es un ambiente muy difícil para mantener una relación privada y estable. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? A primera vista, el titular es explosivo y sugiere una trama digna de una telenovela. La idea de un engaño que lleva a una reconciliación es un giro argumental inesperado. El secreto es la pieza clave que nos falta para entender la profundidad de esta historia. Podemos especular infinitamente sobre las motivaciones de Kerem, las reacciones de Hande y la naturaleza del supuesto secreto. Lo que sí podemos afirmar es que esta historia, sea cual sea su veracidad, ha capturado la imaginación de muchos. Quizás la lección aquí es sobre la complejidad de las relaciones humanas. A veces las personas cometen errores, se equivocan y luego intentan enmendar sus faltas. Y a veces esas luchas internas se vuelven públicas, para bien o para mal. Si Kerem realmente engañó a Hande y si luego se reconciliaron, el secreto podría ser la fuerza del amor de Hande, o la profunda reflexión de Kerem sobre sus acciones. O podría ser algo completamente distinto, algo que escapa a nuestra comprensión. En resumen, el título Kerem Bürsin engañó a Hande Erçel para reconciliarse, el secreto, nos presenta un escenario intrigante. Sugiere una historia de posible infidelidad, seguida de un intento de volver juntos, con un misterio subyacente que aún no se ha revelado por completo. Hemos explorado varias interpretaciones posibles, desde un engaño literal hasta uno metafórico, y hemos considerado la complejidad de las relaciones en el ojo público. Al final, la verdad sobre lo que sucedió entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es algo que solo ellos conocen. Nosotros como espectadores podemos especular, debatir y analizar, pero debemos recordar que hay una línea muy fina entre el entretenimiento y la invasión de la privacidad. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en uno de los culebrones más comentados del mundo del espectáculo. Ha sido un viaje fascinante lleno de posibilidades. Les agradezco de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su atención y su compañía significan mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Kerem engañó a Hande? ¿Y si lo hizo, creen que una reconciliación después de un engaño es posible? ¿Cuál creen que sea el secreto? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren de los últimos chismes y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido intrigante y entretenido. Hasta la próxima.